Y hablaremos entonces de estos procesos de división celular que están implicados precisamente en generar nuevas células en determinados sitios, en determinados órganos, y que estas nuevas células pues tienen funciones específicas, ¿sí? Iniciaremos hablando del proceso de la mitosis, que como tal, bueno, ya lo habíamos comentado previamente, tenemos un proceso donde se divide el núcleo y donde se divide el citoplasma, incluyendo citosol y organelos. La mitosis, recuerden que es la distribución de este material genético que está representado o que está contenido en los cromosomas y se va a dividir en dos y se van a formar dos nuevos núcleos de forma independiente y esto va a producir una ruptura de nuestra célula o una división de nuestra célula, ¿sí? Precisamente para generar dos nuevas células como tal. Este proceso es muy importante porque es el que nos asegura precisamente que la información genética se va a repartir de una manera adecuada, lo cual es necesario entender porque nosotros vamos a poder observar a partir de esto cómo es que se dan ciertas condiciones en una célula. ¿Ok? Entonces, la mitosis consta de varias fases: profase, metafase, anafase y telofase, que son nuestras fases principales en la mitosis. Podremos encontrar algunas fases intermedias que estén entre estas, pero las principales son ellas. ¿Ok? ¿Qué ocurre en cada una de estas fases? Bueno, en la profase nosotros vamos a tener una condensación de las fibras de cromatina. Recuerden que la cromatina pues no es otra cosa más que el DNA más los octámeros de histona, ¿sí? Y ese conjunto o esa estructura es van formando lo que es la cromatina. Estas fibras se van a condensar, se van a cortar y van a formar los cromosomas. Todo este proceso de condensación, de empaquetamiento, digamos, del material genético, gracias a los octámeros de histona, pues nos va a dar lugar precisamente a estos cromosomas que hemos representado con este símbolo de X, ¿sí? Y estos cromosomas son visibles al microscopio y esto es algo muy bueno porque gracias a ello podemos hacer los mapas genéticos o los cariotipos. Y fuera del núcleo va a comenzar a ensamblarse el uso mitótico, es decir, estos centrosomas, ¿sí? Se van a orientar, ¿sí? A los polos de nuestra célula y van a ser el punto de anclaje del citoesqueleto, específicamente de los microtúbulos, que son los que van a empezar a crecer, a polimerizarse, para poder llegar posteriormente al centro de nuestros cromosomas, específicamente en el cinetocoro, ¿sí? Y aquí podemos ver estas imágenes que están representadas, de estas células que están encerradas con estos círculos rojos, son precisamente células que se encuentran en una etapa de profase, ¿sí? Y podemos observar cómo el núcleo pues todavía se observa de una manera, generalmente lo representamos así, de una manera circular, de una manera esférica, pero hay zonas que ya se observan con una mayor condensación, zonas más claras, zonas más oscuras. Esto es lo que está ocurriendo precisamente en la profase y vean cómo los cromosomas, que son los que están teñidos con este color rosa, pues precisamente empiezan a organizarse, empiezan a condensarse y esa organización es la que nos permite que se vayan acoplando, que se vayan organizando de alguna manera. Otra de las cuestiones importantes es que empezamos a ver la ruptura de la membrana celular, de la membrana nuclear, perdón. Esta membrana nuclear se va a romper en determinado punto porque los cromosomas tienen que quedar expuestos en el citoplasma. Este es el único proceso que permite eso. El DNA no puede estar en el citosol, siempre tiene que estar dentro del núcleo resguardado. Sin embargo, cuando llegamos a la etapa M en el ciclo celular y ocurre la profase y posteriormente la metafase, es que vamos a ver a los cromosomas en la célula como tal y el núcleo ya desaparece, la membrana nuclear desaparece. Entonces se rompe
nuestra membrana nuclear, los cromosomas quedan expuestos y entonces se preparan para unirse a los microtúbulos. Ocurre lo que estamos viendo aquí en la imagen, donde se comienzan a alinear, ¿sí? Aquí debe de haber un proceso de revisión precisamente porque esto nos va a permitir que al estar bien alineados podremos asegurar en posteriores fases que la información genética se va a dividir en partes iguales y eso es sumamente importante para lo que nosotros estamos buscando en una división celular. Entonces, los microtúbulos que ya empezaron a crecer, digamos, o a polimerizarse a partir de los centrosomas, van a ir eh, avanzando, van a ir creciendo hasta llegar a los centriolos, ¿sí? Perdón, a los cinetócoros de nuestros cromosomas, ¿sí? Llegan al cinetócoro y se unen. Y entonces aquí podemos ver un movimiento activo que los está llevando, como vemos en la imagen, los está llevando al centro a formar esa placa ecuatorial, como se le llama también a esta alineación particular de los cromosomas. Después de esto, pues nosotros lo que vamos a poder observar es ese movimiento en particular. Vean, ahí está la desintegración de la membrana, salen los cromosomas, ¿sí? Ya los podemos observar a nivel del citosol. Estos son los centrosomas, ahí están. Y cómo empieza a crecer ese citoesqueleto, específicamente esos microtúbulos, empiezan a polimerizarse hasta llegar al cinetócoro. Y ese avance, digamos que por un lado está empujando el microtúbulo y por el otro lado está jalando hacia el centro para poder alinearlos. Es algo que vemos precisamente con este diagrama, cómo se empiezan a alinear. Hay diversos procesos que se pueden llamar procesos de guía o crecimiento guiado, rotación, ¿sí? Nucleación. Entonces, todos estos procesos lo que nos van a asegurar es la alineación precisamente de nuestros cromosomas al centro de nuestra célula, ¿ok? Aquí vemos precisamente la imagen, vean cómo se da esto que vemos en color verde, pues es el citoesqueleto, son los microtúbulos. Aquí tenemos nuestra célula y eso que se alcanza a ver de color rosado son los cromosomas y vean cómo acá ya se ve una mayor alineación. ¿Sí? Esta es una etapa más temprana, esta es una etapa más tardía y ya hay una alineación. Ya no se ve un núcleo como tal porque la membrana nuclear ya se desintegró y entonces vemos una alineación de estos cromosomas. Recuerden que el citoesqueleto se va a unir a nivel del cinetócoro en nuestros cromosomas, ¿sí? Recuerden que los cromosomas tienen dos cromátides y al centro tienen el cinetócoro. De ahí que nosotros vamos a tener la unión de estas fibras o de estos microtúbulos y posteriormente se va a dar algo así como uno de estos juegos que se les llama trampas chinas, en los cuales, pues si nosotros introducimos los dedos y empezamos a jalar, pues parece que se genera una mayor tensión. Eso es algo similar a lo que ocurre aquí con los microtúbulos, porque son los que se unen precisamente a estas fibras que se veían previamente, ¿sí? En el cinetócoro, y esto es lo que permite que se pueda mover esta placa formada por los cromosomas. En el sentido estricto, pues primero lo que queremos es hacer una alineación y posteriormente lo que vamos a necesitar es generar esa ruptura de estos cromosomas. ¿Okay? La metafase es esta etapa precisamente donde llegamos a un punto de alineación de nuestros cromosomas. Están los centrosomas, están los centrómeros en nuestros cromosomas o nuestros cinetócoros que están ahí también. Y aquí es donde se está dando la alineación precisamente de esta placa. Hasta ese momento es que tiene que haber un equilibrio por parte del citoesqueleto. No podemos observar una mayor actividad del lado derecho, del lado izquierdo, o arriba o abajo, como lo estamos observando, sino que tiene que haber un equilibrio precisamente para llegar a ese ecuador de la célula y generar este uso mitótico, generar una alineación en los cromosomas. Entonces, en este caso,
pues es lo que vamos a poder observar en estas imágenes. Vean la placa metafásica que está aquí con nuestros cromosomas, ya se ven alineados prácticamente. Lo mismo vemos acá, hay una alineación muy buena en comparación con las otras etapas que veíamos, y esta imagen en particular pues nos permite observar dónde están los cromosomas. Voy a acercar un poco para que lo aprecien mejor. Vean, toda esta parte sería el citoesqueleto, ¿sí? Y lo que vemos en color morado, teñido de color morado, esos son nuestros cromosomas como tal, que están orientados, están centrados precisamente en esto. Ahora, después de esta etapa, lo que nosotros necesitamos es dividir esta información genética. Recuerden que la información genética pues está contenida en los cromosomas, y que los cromosomas tienen estos dos grandes brazos o grandes estructuras que son las cromátides. ¿Ok? Entonces, en la siguiente fase, que es la anafase, las cromátides hermanas se van a separar. Recuerden que aquí esto ocurre gracias al movimiento que genera el citoesqueleto, es decir, el citoesqueleto jala hacia el lado opuesto, ¿sí? Para poder romper estos cromosomas, ¿ok? Para poder romper estas cromátides. Y algo importante a mencionar es que ahí es donde se divide la información genética, ahí lleva la misma información del lado izquierdo, es decir, en la cromátide del lado izquierdo y en la cromátide del lado derecho, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y entonces es una separación sincrónica. No puede tardar más los cromosomas, por ejemplo, que estén en la parte de arriba, en la parte del medio o en la parte de abajo, no pueden tardar más o tardar menos en romperse, en separarse. ¿Por qué? Porque si después inicia la siguiente fase, podríamos tener algún problema donde un cromosoma se queda en una de las dos células, se queda completo. Entonces tiene que ser algo muy coordinado, y en la anafase es lo que ocurre. Se da la ruptura de esta manera, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a ver es precisamente un acortamiento del uso mitótico, que es el que está formado por los microtúbulos. Los microtúbulos empiezan a despolimerizarse y a jalar precisamente hacia donde está el centrosoma, ¿sí? Esto genera la dispersión hacia los polos de las cromátides hermanas, y pues bueno, ya podemos empezar a observar un proceso de construcción, digamos, del nuevo núcleo. Algo importante también a recordar es que para que todo esto ocurra previamente en la etapa G1 y en la etapa G2 del ciclo celular, la célula tuvo que aumentar el tamaño y tuvo que aumentar la cantidad de organelos, tuvo que aumentar la cantidad de proteínas, enzimas y otros elementos que están relacionados a esto. Entonces eso es importante recordarlo, porque aquí nosotros vamos a ver una célula más grande, pero que al final, como se divide, pues va a quedar prácticamente del mismo tamaño, ¿ok? Y bueno, la anafase aquí la podemos observar, vean, aquí está esa ruptura y división, ahí podemos ver un juego de cromátides, y aquí está el otro juego de cromátides, y vean la característica, está orientado hacia uno de los lados de la célula, y el otro se encuentra del lado opuesto, ni siquiera están cercanos, ¿sí? Tiene que ser una alineación prácticamente perfecta para que no haya una mezcla al momento de la ruptura de la célula, ¿ok? Aquí esta es una anafase temprana, todavía no se terminan de separar, pero podemos observar ya cómo se van orientando hacia este punto de la célula y hacia este punto de la célula. Y bueno, aquí lo que vemos pues es el mismo proceso, ¿sí? Donde estamos observando precisamente estas cromátides, cómo se empiezan a dividir, y bueno, esto que vemos de color verde es el citoesqueleto. Ahí está otro, ¿sí? Esta es la anafase. Y vean aquí, esta es una anafase temprana, donde todavía los podemos alcanzar a distinguir. Aquí ya es muy evidente dónde se encuentran. Y vean cómo la forma que empieza a tomar nuestra célula, esta membrana que está aquí delimitada por la línea blanca, esa es nuestra membrana celular. Entonces empieza a ocurrir este proceso de formación, digamos, ¿no? De nuestra célula, para que posteriormente esto se pueda romper. ¿De acuerdo? Y esa etapa donde se da la ruptura y la formación de nuevos núcleos le llamamos telofase, ¿sí? Entonces, estos dos grupos de cromosomas pues van a llegar a los lados opuestos, se van a liberar del citoesqueleto, se van a organizar, se va a construir un nuevo núcleo, una nueva membrana nuclear,
y entonces el material genético se va a volver a dispersar, ¿sí? Nosotros necesitamos que nuestros cromosomas se formen precisamente para este proceso. Pero después de ello, recuerden que viene la etapa G1 y entonces hay que poner a trabajar a la célula para que empiece a producir nuevos organelos, para que aumente el tamaño, para que el metabolismo sea activo y se aprovechen los nutrientes que se encuentran ahí. Y en esta etapa se va a dar la formación precisamente de la telofase, perdón, de los dos núcleos que vamos a tener aquí, y vamos a poder observar cómo el citoesqueleto precisamente empieza, el que estaba involucrado con los centrosomas, pues empieza también a eh, disgregarse o a despolimerizarse, y estas fibras de tubulina, de microtúbulos, perdón, son los que se van a utilizar en otros procesos relacionados a esto. ¿Sí? Entonces, en la telofase, pues nosotros podemos ver este proceso ya prácticamente en estas etapas, pues vean, aquí incluso ya podemos pensar en que se está iniciando una nueva etapa de esta mitosis, ¿sí? Y ya vemos aquí, por ejemplo, la formación de los núcleos, aquí ya se alcanzan a distinguir esos núcleos, y en esta otra, pues incluso ya podemos ver esa formación del núcleo, aunque es un núcleo temprano, es un núcleo todavía inmaduro, pero ya se está formando. Cuando inicia la formación de los núcleos, también la célula inicia su proceso de división, que es la última etapa como tal de la mitosis, y que en algunos autores lo toman como una etapa aparte, ¿sí? Algunos autores nos dicen, aquí en la telofase termina la mitosis. Algunos otros dicen, no, la mitosis termina hasta que la célula se divide. Bueno, la mitosis entonces culmina precisamente con la etapa de la citocinesis. La citocinesis no es otra cosa más que la división celular mediada por proteínas que son contráctiles, actina y miosina. ¿Sí? Y en este caso, pues nosotros estamos viendo precisamente eso. Hay una ruptura en el centro de nuestra célula, ya se está formando o se está terminando de formar la envoltura nuclear con la información genética en el interior, y esta actina y miosina, que recuerden que son proteínas que nos ayudan a la contractilidad muscular, por ejemplo, a nivel cardíaco, a nivel de nuestro tronco, de nuestras extremidades, pues está muy activa la acción de estas dos proteínas. Pero en este caso, tanto la actina como la miosina son las que forman este anillo, y esto precisamente empieza como a estrangular a nuestra célula. Al momento de hacer eso, pues empezamos a ver la división. No se puede romper, nuestras nuevas células no se pueden romper, tienen que haber una fusión específica de la membrana, y eso se da específicamente gracias a esta acción. Aquí termina la formación de los núcleos y bueno, ahora sí, cada célula es independiente. Si ustedes observan aquí, pues el tamaño de las células ahora es menor al que iniciamos, ¿sí? eh, con la profasia. Ahí ya la célula era mucho más grande, prácticamente el doble de una célula normal, precisamente porque pues al final se iba a dividir y el tamaño pues sería el mismo. Y aquí vemos una imagen relacionada precisamente a esto, cómo está la formación de este anillo contráctil al momento de la citocinesis. Muy bien, entonces el otro proceso de división celular que vamos a revisar es la meiosis. Y este proceso tiene un propósito muy particular. Cuando nosotros hablamos de células habituales, ¿sí? O células que tienen una función definida, por ejemplo, las células de la piel, como lo hemos mencionado, del hígado, del corazón, etcétera, y que están en este proceso de división celular, de mitosis, pues nosotros vamos a poder observar que existe una cantidad determinada de cromosomas, ¿sí? 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en cada una de nuestras células. El propósito de la meiosis específicamente está orientado a producir células germinales o gametocitos, que son los espermatozoides y los óvulos, y que en este caso esas células pues sabemos que son células haploides, es decir, con un solo juego de cromosomas. Entonces, el objetivo de la meiosis será que las células que provienen de una célula progenitora con 46 cromosomas
al final resulten con 23 cromosomas. ¿Por qué? Cuando se da el proceso de fecundación del espermatozoide hacia el óvulo, pues en ese momento se dará la combinación del material genético y tendremos ahora sí 46 cromosomas. Por eso es que decimos, bueno, tengo información genética de mi lado paterno y tengo información genética de mi lado materno. ¿Sí? Entonces las células diploides tienen que pasar a un estado de células haploides. ¿Ok? Y entonces esta meiosis supone una división precisamente de estas células parentales y debemos de considerar que solamente va a quedar un miembro del par de cromosomas presentes en el progenitor diploide. ¿Sí? Esta reducción de cromosomas se va a realizar mediante dos rondas consecutivas de división nuclear y de división celular y transcurren posterior a una duplicación del ADN, es decir, tuvimos que pasar por las fases del ciclo celular. La fase G1, la fase S, donde se da la duplicación del DNA, la fase G2 y posteriormente hacer uso de esta división en la meiosis. Y las fases que nosotros vamos a poder observar son precisamente esto. Vean, aquí nosotros tenemos una célula diploide, es decir, con 46 cromosomas. Se va a dar la replicación de nuestro DNA, la formación de nuestros cromosomas y entramos entonces a la meiosis 1, ¿sí? Esto ocurre en dos etapas principales, la profase 1, la metafase 1 y bueno, vamos a ver las otras fases como tal, pero podemos empezar a observar aquí cómo se da la condensación del material genético a manera de cromosomas, cómo se da una mezcla y que eso es lo más importante de la meiosis, asegurar la mezcla de la información genética para que lo que se transmita a la herencia de estos de estos nuevos seres que se van a formar, pues tenga una cantidad de material genético representativo, ¿sí? Por eso tenemos rasgos similares a los de nuestros progenitores, pero no siempre somos completamente iguales, ¿ok? Después de esto, vean cómo aquí se da una primera división celular, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver otra vez, ¿sí? Una etapa muy similar a las que ocurren en la mitosis, una metafase y una división de los cromosomas, de las cromátides nuevamente, para dejar cuatro células que pueden ser funcionales, las cuatro en el caso de los varones, o que pueden ser funcionales solamente una de ellas en el caso de las mujeres. ¿Sí? Específicamente si lo llevamos a la cuestión humana. Y entonces, ¿cuáles son las fases de la meiosis? Bueno, las fases de la meiosis inician con una profase 1, que es algo bastante similar precisamente a lo que veíamos en la mitosis, donde los cromosomas empiezan a condensar, la envoltura nuclear se rompe, hay una recombinación aquí de los cromosomas, y eso es bien importante, lo podemos observar aquí. Vean, aquí nuestra cromatina pues todavía está muy desorganizada. Cuando avanza la profase 1, pues ya podemos empezar a ver una mayor organización precisamente a manera de cromosomas, ¿sí? Y posteriormente lo que vamos a observar aquí es un entrecruzamiento, es decir, vamos a mezclar de una manera homogénea esta información genética precisamente para poder tener características, vaya, representativas. En este caso, ya se rompe la membrana nuclear para esta etapa donde se da el entrecruzamiento. Podemos observar aquí en la imagen precisamente que sí hay un entrecruzamiento de la información genética porque alcanzamos a apreciar diferentes tonalidades precisamente en estos cromosomas que están formados, ¿sí? Y eso es precisamente lo que necesitamos en esta etapa. ¿Ok? Posteriormente, lo que nosotros vamos a ver para la formación, ¿sí? De ese entrecruzamiento son varias etapas, ¿ok? Estas inician precisamente con la etapa del leptoteno, ¿ok? El leptoteno, o lo que ocurre en el leptoteno es que la cromatina se condensa y los cromosomas son reconocibles o ya toman esta forma que podemos reconocer al microscopio. Después viene la etapa
del cigoteno, donde los cromosomas se van a aparear mediante complejos que le llamamos complejos sinaptonémicos, ¿sí? Y hacen una sinapsis, que es lo que podemos ver en esta segunda imagen. Ahí se está dando una unión cercana precisamente para poder avanzar a la siguiente etapa, que es el paquiteno, ¿sí? En los cromosomas van a formar tetradas, es decir, vamos a tener dos cromátides aquí, dos cromátides acá, y se dan las tetradas. Y estas se unen precisamente en puntos de contacto que vamos a llamar quiasmas, ¿ok? Los quiasmas precisamente nos sirven para que se produzca el intercambio de fragmentos, ¿sí? De DNA que sean equivalentes. Lo podemos observar aquí. Aquí hay un quiasma donde está ocurriendo precisamente este intercambio de información genética o esta mezcla que sea similar, que sea equivalente. ¿Ok? Esto que vemos aquí es un efecto o un fenómeno que nosotros vamos a llamar entrecruzamiento o crossing over, ¿sí? Y que permite esta recombinación de genes precisamente. Después de ello, avanzamos al diploteno, donde los cromosomas se van a iniciar, van a iniciar su separación y solamente permanecerán unidos por estos puntos llamados quiasmas, ¿ok? Finalmente, en la etapa de la diacinesis, estos cromosomas se van a separar y solamente veremos algunos quiasmas, por ejemplo, como este, que quedan ahí presentes, ¿sí? La mayoría de ellos pues logran su separación y esto nos permite hacer esa recombinación genética. Después de esto, vamos a entrar a la metafase 1 y a las siguientes etapas que implican la meiosis. Entonces, tendremos la metafase 1, donde los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, tal cual lo vimos en la mitosis, pero vean aquí, algo importante es esto, el acomodo, ¿sí? Se acomodan en duplas, y en este caso, como ya hubo una recombinación del material genético previamente, pues estamos asegurando la uniformidad de la información genética para las nuevas células que se van a formar. Después viene la anafase 1, donde los cromosomas se desplazan hacia los polos, que es lo que estamos viendo en esta imagen precisamente, y en la telofase 1, pues la formación de las nuevas envolturas nucleares para que el material genético otra vez pueda dispersarse y posteriormente pueda otra vez mezclarse, ¿sí? De aquí se va a condensar nuevamente y vamos a iniciar una nueva etapa, ¿sí? Una nueva etapa de la meiosis, donde vamos a iniciar con la profase 2, donde nuevamente estos cromosomas se van a condensar, es decir, de tener un material genético disperso en ese núcleo, lo vamos a volver a enrollar, lo vamos a volver a empaquetar y vamos a volver a formar los cromosomas. En esta parte ya no hay replicación del ADN, hay que decirlo, todavía no salimos, todavía no llegamos a una etapa G1 o a una etapa S, donde puede haber esta duplicación del material genético, y eso es algo también importante. Es una serie de dos mitosis que se llevan a cabo de manera continua, pero ya no hay una replicación del material genético entre estas dos. Después de ello vemos la metafase, donde los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, pero podemos observar aquí que eso está ocurriendo dentro de una misma célula, pero ocurre, digamos, de manera separada. No hay un intercambio, no hay una mezcla en este mismo espacio, ¿sí? Y posteriormente la anafase 2, donde las cromátides se van a separar y van a migrar hacia los polos de la célula. Entonces llega un punto en el que podemos ver esto, ¿sí? La formación aparentemente de 4 núcleos dentro de de una misma célula. La telofase 2, donde el material genético ya está en los extremos, se dispersa y ahora sí viene la división celular. Ahora sí podemos ver precisamente esta división celular, la formación de los núcleos, la formación de los citoplasmas con los organelos que implique cada uno de ellos y la formación de estos 4 tipos celulares. Les decía, en el hombre específicamente, pues vamos a tener
4 células que son funcionales. Vean, este es el proceso de la gametogénesis. Tenemos aquí el espermatocito, que es la célula de la cual inicia todo. Viene la meiosis 1, termina, inicia la meiosis 2, y aquí tenemos los espermátides que posteriormente maduran, ¿sí? Aquí estas células todavía no son funcionales, pero en este periodo de maduración ya vamos a poder observar la formación de los espermatozoides tal cual los conocemos, y esto va a ser una célula totalmente funcional y sobre todo con esa capacidad de unirse a otra, que será el óvulo, y generar un nuevo individuo. Tendrá esa capacidad de mezclar el material genético y formar el nuevo individuo. Los ositos, que en el caso de las mujeres son los que se están iniciando todo este proceso, de igual manera pasan por la meiosis 1, pasan por la meiosis 2, se forman los cuerpos polares, y aquí están nuestras 4 células. De esas 4 células, los cuerpos polares no tienen una funcionalidad como tal, solamente un óvulo es el que es funcional y puede ser fecundado, ¿sí? Cuando se dan embarazos múltiples, donde había más de un óvulo disponible, pues bueno, esto ocurrió en dos procesos distintos, ¿sí? Nunca vamos a ver la fecundación de un cuerpo polar. Los cuerpos polares generalmente pues son eliminados en ese ciclo menstrual, y lo que queda a disposición de fecundarse pues son precisamente los óvulos, ¿ok?